Bienvenidos todos a este segundo episodio de 402 Hz. Hoy por primera vez tenemos un invitado especial, Frank Quijas, Paco para los cuates. Preséntate por favor. ¿Qué onda, bandita? Mira, Paco también es productor musical así como nosotros, nos conocimos en la carrera. ¿Puedes dar un poco de contexto de más o menos por qué decidiste estudiar esa carrera? ¿Cómo te acercaste a la música? Este... La carrera la empecé a estudiar porque mis papás no me dejaron estudiar música. Me dijeron... Sí, fue un caso similar a mí. Sí, me dijeron de que no, es como estudiar música, eso no hay nada de varo en la producción musical. Bueno, es que era ingeniería en producción musical. Ajá. Dijeron, no, o sea, si estudias una ingeniería, vas a tener vas a hacer otras cosas. Terminó siendo la misma mierda, pero... Oye, pero ¿cómo encontraste la carrera? ¿Dónde? Pues no sé, güey, ya no... Creo que me llegó una publicidad. ¿Ah, sí? Y yo me acuerdo que pues también era bueno como en el área de físico-matemática. Era lo único que era bueno, ¿no? Porque no reprobaba orientación vocacional, pendejada. Neta, o sea, horrible. Y pues dije, a ver, pues ¿qué puedo hacer que combine música y lo físico-matemático? Y pues fue en lo de ingeniería en producción musical. Y pues ahí encontré un anuncio de esa carrera y dije, pues esto queda bien. Y ya fue que me metí. Ok. Esa es una historia chistosa nada más para dar más contexto. Paco fue la primera persona de toda la carrera a la que le hablé. Fuimos a los dos a dar de baja una materia. Empezamos bien, ¿no? Fuimos a dar de baja una materia y no nos dejaron dar de baja la materia al final, que yo sí lo logré, no sé si tú lo lograste. No, yo igual. Sí, Sí nos dijeron, no, es que no deberían no la den de darla. baja ni así. Pero nada, sí lo logramos y luego nos fuimos a comer una quesadilla al Éramos Oxxo. unos pinches huevones, ¿sabes? Fuimos a desayunar una quesadilla al Oxxo. ¿Qué materia fue? Era física, yo en mi caso era física 1. Física 1. Pero No, está es- bien culero porque pues tú dices que ni siquiera sabías chido de física, ¿no? No, pues o sea, para mí la mate y la física sí entiendo como las bases, pero en el momento en el que me ponen las fórmulas y todo eso ya ves que me empiezo a perder. Pero sí, no, esa vez fue porque ¿Y tú cuál hubo diste? hubo una mate, fue física 1. Los dos. Yo introfísica. Él entró física y yo física 1. Y yo la di de baja porque había una maestra que se llamaba Paleta, de ahí del TEC. Ah, que daba miedo, ¿no? Daba miedo. Yo entré a la primera clase porque aparte no era no me iba a dar ella. Mi horario decía que era con, ya ni me acuerdo con quién, pero llegué a la clase porque Manuel me puso mal el horario y el salón era con otro profe en otro horario, pero me puso ese. Y yo llegué y él me puso el examen diagnóstico, estaba dificilísimo y me dio miedo y me salí. Pero pues no me No, tocaba sí, sí conmigo. me acuerdo de eso. Me dio miedo. Pero Oye, bueno. ¿cómo empezaste en la producción musical? Es que ni siquiera sabía que se llamaba producir música. Ajá. O sea, ya producir música ya es un término muy extraño que ya no sé qué significa la neta hoy en día. O sea, de que ya se volvió demasiado... que abarca tantas cosas. Ajá. Pero bueno, yo empecé a hacer música en GarageBand, en mi iPad, así cuando tenía Ajá. 14 años. Ok. Veía que habían como pianitos y sonaban, los VST sonaban bien. O sea, para mi percepción, ¿no? De ese tiempo. Que la neta sí están buenos, ¿no? Pero bueno, sí empecé a hacer así rolas así bien fumadas, güey. Es como así de rock progresivo. Sí, cosas una así, vez me güey. llegaste a enseñar una. Tenía una batería rapidísima. Sí, sí, eran cosas así y llegué o sea, hice todas estas rolas todas bien fumadas que eran así como me estaba imaginando así de voy a hacer el nuevo Pink Floyd, güey. No, Ah, güey. así de que una me acuerdo que dura 16 minutos, güey. A la madre. Oye, pero estaba padre. Una vez llegamos a platicar tú y yo lo de los... ¿Te acuerdas que había en GarageBand del iPad unos sintes que tenían como una bolita azul que la Sí. tocabas y se movía y Sí, era pues hacía como un glide, ¿no? Ajá. Eso estaba muy padre, Sí. la neta. Sí lo utilizaba mucho eso, Sí, la yo verdad. también. Pero bueno, entonces pasamos ahora con algún bullet point. Aquí está con nosotros Don Acordes, por favor, Jorge, no te presentaste Claro al que inicio. sí, no, sí, aquí ando. No, pues yo también los conocí a los dos en la carrera, ¿no? Digo, a Paco también. Le caíamos mal. A Joaquín ya platicamos nuestra historia. Sí. Nah, no me caían mal. Es que No, sí, ese Paco, Jorge qué estaba en un pedo. grupo con más amigos de él que también, bueno, son amigos de todos, pero lo que me quiero referir es que ellos eran un grupo y Paco y yo estábamos sueltos, de hecho Paco tenía,
Yo era el más separado. Yo no hacía nada más que ir a la escuela y me regresaba a la casa. Pero Jorge, en el grupito con el que estaba, todos tenían muy buenas calificaciones. Entonces, seguro nos veía así como de, los rezagados. Creo que no, güey. Yo no me acuerdo que una vez salimos con el Paco, güey, después de tocar unas campanas. Ajá. Y pasaron cosas. Sí, que se regresó vomitado a su casa, ¿no? No, y bueno, Paco, pues primero queremos que nos hables un poco de tu perspectiva de la producción musical. O sea, ¿tú qué crees que hace a un buen productor hoy? O sea, en la actualidad, en México. Pues que produzca bien, ¿no? Lo advirtió. Por eso. Sí, lo advirtió. Sí, Ah, dije pero que ¿qué es iba a producir bien? No, pues no sé, yo creo que a mí se me hace, considero que es muy importante que tengas mucho entendimiento de la música, que entiendas varios estilos, que analices la música, que te apasione, que no, nunca la escuches como NPC, pues, o sea, que siempre estés como que analizando todo, apreciando todo, sintiendo, o sea, suena como muy cursi, ¿no? Pero sí creo que sí tienes que tener así una perspectiva una experiencia muy romántica con la música, así de que te haga sentir tanto, que te den ganas de saber más, de adentrarte. Y pues yo creo que es esa la pasión. Y ya con eso puedes desarrollar un muy buen gusto y puedes terminar haciendo decisiones muchas más acertadas. Pero Y- ¿crees que tiene que ver más con técnica, intuición, estar escuchando diferentes cosas? Un Pues yo poco creo de que todo. pues siempre es la mezcla de las dos, güey. Nunca hay blanco y negro. Sí creo que necesitas muchísima técnica, pero igual o sea, yo siento que sí es un balance lo importante, ¿no? Pero yo creo que le daría un poquito más peso a la parte intuitiva, güey. O sea, siento que hay gente que ni siquiera sabe qué está haciendo, güey, técnicamente. Ejemplo, no sé, o sea, me acuerdo de, pues, no sé, de Soundgarden, güey, que hicieron Black Hole Sun, que esa rola está fumadísima armónicamente. O sea, cosas que yo ni siquiera entiendo, güey. Que hasta en el jazz les cuesta explicarlo y no sabían nada de teoría y ya por eso sacó esa rola súper compleja, güey, pero suena súper chingona y fue un súper hit, güey. No huevo. Sí creo que le doy más peso a eso, o sea, al final del día lo más importante sí es que puedas apagar tu cabeza, güey, apagar tu mente, güey, y que sí sea de que lo sientas todo. O sea, te digo, el punto medio siempre será apréndete lo técnico y ya, o sea, y ya la otra parte que le da todo el sabor es la intuición, ¿no? Y luego la parte esta de que apagas tu cabeza. Sí, yo ahí estoy de acuerdo, porque igual hay muchas cosas que, por ejemplo, a veces, luego le pasa a mucha gente, ¿no? Y yo creo que incluso a ti te pasará, a Jorge le pasará. A mí me pasa muy seguido que me imagino cosas que luego no puedo llevar a la práctica. Y es precisamente Claro, por claro. falta de técnica. Sí, Entonces, obviamente te puede limitar la falta de técnica luego, sí, obvio. pero justamente eso que dices de tener la intuición, de tener así como escuchar, ahora sí que si vamos a hablar de romanticismo, escuchar la música por O sea, dentro, pues ¿no? activamente, ¿no? Pues, Ajá. Pero ¿esa intuición crees que es nata o también tiene que ver mucho con tu formación desde niño? O sea, no que sepas técnica o teoría musical, pero el hecho de que empieces a agarrar un instrumento desde pequeño o que empieces a escuchar mucha música, a lo mejor no sabes técnicamente qué está sucediendo, pero te acostumbras. Sí, yo creo que es súper importante. A mí, por ejemplo, pues sí estaba muy expuesto a música desde pequeño. Mi papá siempre ha sido muy melómano y siempre me ponía mucha música muy distinta. O sea, era muy del lado así como bien alternativo, güey, bien mamador. Pero pues, güey, creo que igual eso pues se me hizo muy importante ¿cómo se dice? Para Para quién moldear eres. cómo soy yo ahorita musicalmente, cómo son mis gustos, cómo es lo que hago, o sea. Ujú. Y pues yo creo que sí, súper importante qué tan expuesto estás a la música, o sea, en temprana edad, la verdad. Ya hay pocos casos de gente que sí veo que ya ellos por su cuenta, ¿no? Lo retoman, pero yo soy, ¿cómo le dicen? Soy nepo baby cultural, güey. Que dicen ese es un término, güey, pero pues sí, creo que sí es muy O sea, te tienen que importante. compartir de alguna manera la cultura, ¿no? Y güey, ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo sienten, pues? Sí, o sea, un poco de ambas cosas igual. O Es sea, que ya nos metemos en un debate como muy sonado, ¿no? Que si existe el talento o se desarrolla. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, ahí?
O sea, yo creo que el talento sí existe, pero el talento simplemente es que tan fácil o difícil te hace algo. Eso no quiere decir que otra persona no pueda llegar a ser muy bueno. O sea, simplemente parten desde dos puntos distintos. El otro día estaba viendo un video en el que era un video de YouTube de un cuate que dice, vamos a intentar sacar el tono de Stevie Ray Vaughan a lo más parecido que se pueda. Y agarra hasta la plumilla, la voltea como la tocaba él, agarra el mismo ampli, los cables así como de que tienen que ser específicos de no sé qué, una guitarra, cuánto de separación la acción, todo ese tipo de detalles. Y al final analiza cómo tocaba y cómo era el estilo de él, como de que sus ideas, qué patrón seguía. Decía, mira, todo es algo que, o sea, es que nadie puede sonar como él, ¿no? A pesar de que todos te pueden enseñar cómo tocaba él, pues nadie puede tocar como él, porque así tocaba él. Es como, por ejemplo, yo hay varias ideas que le agarré a Paco de guitarra, pero no sueno a Paco. Y me explico, o sea, Sí. hay detalles ahí ya. Sí. Y claro, como dices, puedes estudiar qué hace alguien técnicamente, ¿no? Pero al final del día, pues sí, es algo artístico y lo artístico sí requiere, hasta como, hace una frase que no sé quién decía si, en un jazzista así muy famoso, güey, no sé si Miles Davis o Charles Mingus que decía de que apréndete todo y luego mándalo a la verga, o sea, de que en el momento que lo estés tocando, olvídatelo, o sea. Pero yo creo que ahí tiene que ver con, o sea, a lo que se refiere esa frase es de que quizás sí estás mandando todo a la shit, pero hay una parte como en tu subconsciente que queda de eso, güey. Claro. O sea, como la estructura de todo eso queda en tu subconsciente. Y después sí estás improvisando o estás haciendo ya cosas propias, pero tienes una base atrás, que a lo mejor no lo estás pensando constantemente, pero está ahí detrás, ¿no? De lo que estás haciendo. Sí. También, o sea, el talento, o sea, de lo que decíamos, creo que es multidimensional a la hora de estar haciendo algo. O sea, porque nunca, o sea, puedes encontrar dos músicos muy talentosos, pero su talento recae en diferentes cosas. Hay músicos que son muy talentosos para interpretar y hay otros que son muy talentosos técnicamente para componer, para improvisar. Para improvisar. Hay otros que tienen mucho talento con la intuición, ¿no? Y son diferentes habilidades que quizás pues son habilidades más profundas, donde a lo mejor hay músicos que no les cuesta nada sacar una canción de oído súper rápido, pero a lo mejor hay otros que técnicamente son mejores, ¿no? Sí. O sea, son como talentos diferentes. Aparte la música combina ritmo, melodía, composición, interpretación. O sea, algunos que a lo mejor en ritmo son mejores que otros, pero a lo mejor les falla la parte de improvisación, ¿no? O sea, como que hay muchas variantes dentro de lo que es el talento. Ok. Y yo creo que el chiste es encontrar de que en lo que más eres talentoso, saber cómo aprovechar los recursos que tienes. Porque puede haber gente que a lo mejor no tiene tanta habilidad, pero lo que tiene lo sabe desarrollar, ¿no? O sea, y puede haber gente que a lo mejor saben hacer muchas cosas, pero ninguna de alguna manera perfeccionista o ninguna de alguna manera tan técnica. Ya depende de cada tipo de músico, ¿no? Ok. Sí, pues sí, al final del día todos tienen sus áreas de oportunidad, pues, y también tienen sus fuertes. Claro. Y a ver, ¿Qué más? Pues no sé, a ver, tu sonido personal, a ver. Como productor, pues todos siempre buscamos tener como un sonido personal, como una marca personal de lo que vamos haciendo, de nuestro sonido, y siempre estamos como en búsqueda de querer sonar algo, ¿no? ¿Tú cómo ha sido tu proceso de ir construyendo? Sí, pues ese proceso ha sido pues ha estado muy padre. O sea, ahorita ya agarré un sonido que me gusta. No sé luego cómo describirlo, bueno, podré intentarlo. Pero sí ha sido de mucha prueba y error. Y sé que también va a ser un sonido que va a estar evolucionando. O sea, no me voy a quedar. Pero pues sí, el sonido que, como que el acercamiento, ya más que el sonido, primero lo hago desde el acercamiento. El acercamiento es que me gusta hacer cosas que nadie ha hecho. O sea,
sé que al final del día nos inspiramos de quien sea, ¿no? Y de que tomamos siempre inspiración. Yo que soy bien lacra, güey, yo sampleo, güey. De que yo digo, ay, voy a agarrar este lick de guitarra que hicieron, esa parte lo voy a poner en mi rola, me vale madre. O sea, hago mucho eso, pero pues también como que siempre pienso en la parte de producción de que aquí hay que meter un solo de guitarra, pero digo, a ver, pero quiero que suene ya ni que parezca guitarra el solo, güey. O sea, de que, o aquí hay que hacer, no sé, una batería y yo, pues que la batería suene como que viene, que no suena como a otra rola. A mí no me gusta que suene así 100% a otras rolas, básicamente. Y pues bueno, o sea, básicamente el acercamiento que tengo a la producción sí es hacerlo desde lo más experimental posible. Obviamente que mientras intentarlo hacer lo más cohesivo posible. Y pues también sí tengo como un estilo así como muy así trippy, güey, espacial, güey. Pero, por ejemplo, ¿qué artistas ahí son los que has tomado como referencia? ¿Qué géneros? Ok, pues, o sea, te digo que ahorita tengo estas dos vertientes mías, güey, pues soy muy rockero, güey. A mí me gusta mucho el rock psicodélico, güey. Este, también me gusta mucho el R&B y también mucho la música electrónica, güey. Este, ¿cuál era la pregunta? No, pues que qué artistas. Tú eres guitarrista, o sea, por ejemplo, Sí, ¿qué sí, sí. guitarristas son como...? O sea, pero sí, o sea, creo que es muy variado. También un género que me encanta, que me gusta mucho es el ambient, que es como, así como música muy introspectiva, güey, así como, pues, se dice ambient, güey, que, o sea, son de pads, así escuchan, Ujú. y la fregada. O sea, siento que estoy muy influenciado por ese tipo de música que, pues, te digo, Brian Eno fue el que empezó el ambient, de rock, por ejemplo, estoy muy influenciado por pues, Led Zeppelin, Pink Floyd, y más y los Beatles, también porque me gustaba que hacían cosas en la producción que eran muy fuera de la normativa, de que si iban a hacer algo, iban a hacer algo fumadísimo que no sé, que nadie se lo iba a esperar, y eso como que es algo que yo intento hacer, como que no me gusta hacer algo que haga todo el mundo. Y y pues ya hay también muchos artistas de hoy en día. Me gusta mucho el FKJ, el Galimatías. Hasta ya si queremos. Hasta también alguien unos que aprecio mucho su producción, que hasta luego sí me gustan mucho, que son mexicanos, pues son los de Latin Mafia. Este. Como que siempre me ha gustado este sonido, güey. Como que más experimental, pues. Alternativo también. Pues sí. O sea, y hacerlo cohesivo, eso es lo padre. A mí me gusta hacer cosas súper complejas, pero que se escuchen simples, que sean digeribles, güey, básicamente. Sí, ahí muchas veces lo que uno tiene que resolver es que no suene algo complejo nada más por el hecho de hacerlo complejo, ¿no? O sea, que nada más digas, voy a hacer algo complejo porque, no sé, quiero que sea interesante lo que estoy haciendo, pero que no tenga un sentido. Pero tú puedes aventar acordes, armonía compleja, melodía compleja, cosas de producción compleja, pero si no hay justamente algo cohesivo dentro de todo esto, pues termina sonando solo algo que no se le entiende nada, ¿sabes? Es una línea entre hacer algo experimental, pero que tenga un sentido, no que te diga algo, que exprese algo. Sí, claro, o sea, y yo creo que ya es de gusto, porque a mí te digo que sí me gusta que suene cohesivo, pero por ejemplo, no sé, en el jazz fusion o cosas así, o música concreta, ¿no? Cosas así, pues ya es música súper experimental, que pues sí, el motivo sí es hacer algo Sí, así sí, de claro. que mandando a la chingada todas las reglas posibles, o sea, que Pero ya depende de cada quien, ¿no? quizás También. dentro de esos músicos están expresando algo, o sea, para ellos hace un sentido lo que están diciendo. Sí, sí, Que a sí. los que quizás no estamos tan acostumbrados a escuchar cierto tipo de música, pues a primera impresión no le entendemos o no le podremos entender algunas cosas, ¿no? Pero el músico que está haciendo eso quizás tiene otra perspectiva desde lo que está componiendo o tocando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Yo creo que otro, podemos ir pasando a otra sección. Ya platicamos un poco de tu estilo. En resumen, definitivamente ya tienes un sonido propio. Ok, sí, Ya yo creo. crees. ¿Ustedes qué dirían? No, yo creo que sí. O sea, leguas. De hecho, Sí. hay una canción que acaba de sacar creo que fue la última que sacó Aldana, la de Bailando en la lluvia. Ajá. Esa canción me la mandó como para preguntarme de que, oye, estos detalles te gustan, no sé qué.
Y lo primero que le dije, te la produjo Paco, ¿verdad? Porque me gustó, genuinamente esa rola sí me gustó. Vamos a pasar. Sí se escucha lo que Sí. o sea, tu sonido. Justamente el otro día, Paco, este güey me preguntaba de que, güey, ¿cómo describirías el sonido de Paco? Y yo le dije de que, no, pues, trippy. ¿No? Sí, definitivamente. ¿Tú crees que nosotros ya tenemos también un sonido a la hora de producir? De Jorge lo identifico más, de ti todavía, no es que ni siquiera lo identifique, solo que no lo he escuchado. Ajá. Y yo creo que tú lo podrías desarrollar todo un poquito más. Porque Ajá. justo algo que tiene Jorge es que él es muy cuadrado con lo que hace, güey. Ajá. Y tú sí piensas luego más fuera de la caja. De hecho, hablamos de esto hace Ajá. nada. O sea, hace como 30 minutos hablamos de eso. Y sí, justo tú tienes como que tú tienes un sonido más... o sea, sí diría que es un poco más entre... ¿Cómo podría ser? Entre rockero... Entre pop y un poquito más experimental, eso sí. Ok, y de Jorge sí sientes que ya hay un sonido claro. De Jorge sí. De Jorge ¿Y sí. qué hago yo? Y acordes así en general. ¿Cómo sería el estilo de Jorge? No, pues Jorge empiezas con estamos en mayor, empezamos con el 1 y luego nos podemos ir al sexto, güey. Nah, fíjate que... Luego al segundo y luego al cuarto menor, lo haces menor. Eso sí lo hago, eso sí lo hago, eso sí. Pero fíjate que me gusta empezar con el cuarto grado más que con el primero. O sea, con el cuarto grado o segundo grado. Que es una subdominante, ¿no? Pero sí. Me gusta empezar con ese tipo de acordes. Sí, pero, o por ejemplo, sí se identificar una progresión de acordes tuya. Siento, por ejemplo, el beat que acabamos de grabar, ¿quién sacó la progresión? Jorge. Sí fue Jorge. Ok. O sea, sí, porque sí, Jorge también es el más estudiado, o sea, sí se notan así como unas cosas así más de que... Sí. Más de que tú eres como más intuitivo, siento, güey, que Jorge, Sí. ajá, si podría describir más tu estilo, sí es más intuitivo que el de Jorge. Sí, Jorge completamente. Y yo por eso le empecé a decir, de hecho lo dije en el episodio pasado, que a Jorge le empecé a decir don acordes porque él sí se sabe los acordes. Ándale. Sí, yo mi conocimiento de teoría musical es algo que de lo que hablé en el episodio pasado también, que no es tan amplio. Yo realmente es como de que esto intuitivamente me suena que puede quedar con este otro acorde que tengo en mi cabeza y me tardo tal vez un poco en encontrarlo, ¿no? Pero al final del día llego a ese acorde o le pido ayuda a Jorge. Claro. Entonces, sí. Yo también creo que mi estilo es un poco más variado. Sí, siento que es muy variado tu Sí, estilo. yo me basaría más en, sí, algo de rock. Creo que se entiende un poco más lo que hago a veces en Olivia Blanc que en Melier. Porque en Melier es muy combinado y normalmente en Melier justo, sobre todo el último material ha sido mucho de que Jorge lo empieza y yo aporto, más que yo haga el beat y Jorge aporte. Yo lo que hago en Melier a veces es de que Jorge hizo este beat, fue el caso que pasó en la última canción, en la de ¿Dónde va? Jorge hizo el primer beat, que es el de que empieza en el sintetizador del intro, que luego se integran los demás instrumentos. Eso lo hizo Jorge. Yo grabé la guitarra a lo mucho. Y de ahí yo hice la parte intermedia. La del... Y yo me acuerdo que le dije de que no hay que poner un hi-hat, hay que poner un reloj. Y lo cuantizamos con swing. Y ahí quedó cuantizado con swing con reloj. Sí, las partes estas más experimentales. Y justo lo escucho en Olivia Blanc, que sí, son como cosas más experimentales y justo sí te lo... Y a veces son cosas que no sé, a veces es como contraintuitivo porque pues estoy jugando a hacer cosas, ¿no? Claro. No como que sea algo que yo ya tengo estudiado para... Sé que este acorde va con esta progresión acá. Pero bueno, vamos entonces a pasar con un tema que también es algo que estuvimos platicando antes de empezar a grabar, que es el de cómo es producir un artista que nunca se ha grabado. Porque aparte de tener ya tu estilo, aparte de ser músico, intérprete y todo esto, eres productor y produces a otros artistas, así como nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido en tu experiencia grabar a un artista que nunca se ha grabado? Ay, pues culero. Pero intenta abordarlo desde el lado más como explicando que...
explicando que... Pinche Facu, güey. No, pues obviamente... Sí, pero pues Es que depende del artista, güey. Es que hay unos que ya... ¿A qué te refieres? Que nunca han grabado de que... es la primera vez que va a un estudio a grabar. Pero sí saben cantar, interpretar, o sea, sí saben. Bueno, a veces sí, O sea, a es que veces... Saben bueno, tocar. Vamos a ponerlo en el peor escenario. ¿Cómo es? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo le tienes que hacer para sacar lo mejor de esa persona, de ese artista que llega y que no ha hecho aún nada? Puede ser el primer acercamiento. También esa es la impresión que tú le dejas a esas personas Claro, claro. como productor musical. También no es como que sea tu responsabilidad, ¿verdad? No, Pero, pues, no, pero eres muy influyente, pues, Ajá. pues, siento que sí se ponen muy nerviosos. Siempre se ponen. Eso es- Las primeras veces que veo que graba luego alguien, sí veo que se ponen nerviosos. Y pues luego digo, ay, pues, a ver, como que yo pues la neta pues, soy bien tranquilo, les digo, "Mira, pues estamos aquí, si la cagas, pues se vuelve a grabar y ya, o sea, y Sí. no pasa nada, o sea, el chiste es que salga bien, así tómate tu tiempo, y vamos grabando cosas, o sea, no sé, como que tengo un acercamiento muy relax y yo creo que sí les inspira confianza. Ya luego digo, proyecta más, de que usa voz mixta, de que no, o sea, de que, pues también les digo de que no te esfuerces, o sea, si te estás esforzando, ya, valiste, o sea, es lo mismo que le estaba diciendo hace rato, de que apaga tu cerebro, a mí se me hace así vital eso, al momento de que quieres interpretar cualquier cosa, Ok. pues sí, eso es ese es el acercamiento que yo tendría con alguien que acaba de entrar a un estudio por primera vez. ¿Tú qué consejo le podrías dar a ese artista que está llegando a un estudio por primera vez a grabar? Ponte que estás llegando, por ejemplo, yo el consejo que yo daría es siempre intentar premaquetar todo antes de llegar a un estudio. Claro, claro. Digo, incluso tú puedes ser el productor de maquetar, pero Claro, entonces claro. tienes que llegar con la idea, el artista tiene que llegar con la idea de que todo va en cero. Puede que ya tengas compuesto una base, una melodía, una letra, pero tienes que llegar lo más en cero posible para que uno como productor lo ayudes a sacar lo mejor de esa melodía, de esa idea. Y pues ¿tú qué consejo darías? Ese es el consejo que yo doy, que llegues lo más en cero en cuanto a la producción posible, porque probablemente a lo mejor en casos pasa más con bandas, ¿no? Claro, Llega sí, sí, una sí. banda que ya tiene toda su rola hecha y a lo mejor para una producción tú escuchas el arreglo y es que está muy encimado, está muy lodoso, está muy X, ¿no? Etcétera. Vamos a pensar, ¿tú qué les dirías a ellos? Con una banda, o sea, En una banda, un artista. en términos de que es que dijiste lodoso y de que está muy... Ah, bueno, el arreglo. O sea, por Oh, ejemplo, ok, ok. para mí el arreglo a lo mejor está muy encimado, a lo mejor este baterista está improvisando demasiado en una parte muy tranquila, a lo mejor el Ok, verso no ok, debería ok. estar improvisando tanto. Esas son las cuestiones del arreglo. Ok, sí, sí, sí. Entonces dices que como me acercaría con... ¿O qué otros consejos daría esta parte? Es que yo, por ejemplo, yo como vengo mucho de hacer beats, como que como Mm, nunca no es tanto de que casi no hago, es que la preproducción la hago, pero si lo hago como o sea, trabajo una rola de rock, digamos, lo haría como si estuviera grabando haciendo un beat de música electrónica, o sea, porque empiezo primero de que, a ver, vamos a ver, intento como que colocar el arreglo no solamente en qué hacen los instrumentos, sino cómo suenan. Y ya desde el principio me gusta que sí tengan un sonido. Obviamente puede ser que no sea al final. Claro que la preproducción es sumamente importante. Pero sí como que en ese aspecto, por ejemplo, con el rock no es tan convencional mi acercamiento, porque normalmente en el rock te dicen, a ver, grabamos una maqueta, suena horrible, suena juguete, pero te da todas las ideas de cómo van a ser las cosas, de dónde van a estar ciertas pausas, de qué va a tocar cada instrumento y todo eso, que está súper bien. Solamente que yo no me he acomodado trabajando así, es que si algo suena feo, no me da ganas de hacer nada, o sea, de que digo, es que suena feo, no puedo quitarme la cabeza que suena feo, suena a juguete. Y como que no ujú, se me ocurre nada, como que no entro tan fácil ujú. a como como el flow state, Ajá. no me inspiro tan fácil, este,
yo, por ejemplo, te digo que lo que hago es de que, pues sí, le hago como el diseño sonoro mientras lo estoy haciendo y te digo, y eso en cualquier género. Y pues sí, es un acercamiento, no diría que es el mejor, pero diría que es uno que a mí se me acomoda y se me hace bueno. Te digo, ya sobre la marcha, obviamente hay cosas que, claro, que terminaron siendo de maqueta, ¿no? De que, por ejemplo, la voz, de que, esta guitarra se tiene que regrabar, esta idea está buena, pero podría todavía ampliarse más chida. En esta sección está muy larga, no sé qué. Pero Ujú. mínimo ya tuve como una idea así de cómo está sonando y ya como que ya sonando más como producto final que como juguete. Ujú. Ok. Es un poco más tardado ese approach, ¿no? No, pues, para mí, no sé. No sé si es más tardado, pero se me hace menos, este, Bueno, es que lo ves a la larga, ¿no? de, Porque es como trabajar doble el otro. sí, o sea, como que, ¿cómo se dice? Me deteriora menos, pues, o sea, creo que Ok. le puedo meter más esfuerzo, más pasión, o sea, como que le puedo meter así como más enfoque y puedo tener más idea de esa manera que la otra que te digo que sí, sí, sí lo he hecho, sí he llegado a hacer eso varias veces, pero Ujú. sí me he llegado a acomodar más de la otra manera, pues. Oye, y ahorita tocaste un tema que estaría bueno que intentáramos explicar así brevemente. ¿Qué es el flow state? Ah, pues, Digo, su mismo nombre lo dice, está como muy... Es el estado en el que... Es como el estado avatar de hacer música, ¿no? ándale, güey. Pues sí, o sea, como, pues güey, yo creo que sí está muy simple. Básicamente es un estado en el que no es, como dije, no estás pensando, pues. Ujú, Es, y flow state es porque fluyes, flow, es de que, pues, ujú. flujo. Y como que siento que todo te llega una idea, güey. Te llega una idea y no te llega por pensar, te llega esa idea por experimentar la música. Este. Y Y ya de ahí vas, ¿cómo se dice? Vas armando todo de manera muy natural. Sí. Es algo que se da tan natural. No se tiene que forzar nunca. Es algo que claro que lo puedes ir practicando, hacerlo más seguido, especialmente con la música. Ujú. Y ya tú vas encontrando qué te mete en flow state, qué no te mete en flow state. Pues ese es bien padre cuando llegas y luego entras a ese estado, ¿no? Porque es algo que me acuerdo que en una entrevista llegó a decir John Mayer, así como de que no, pues es que yo no colaboro tanto con algunos otros porque a mí me gusta que las colaboraciones salgan tan natural como que la primera vez que la escuchaste la rola que estaba haciendo él o que estaba De que, haciendo... no mames, le quería Sí, esto, y ¿no? si No no mames, ah, sale huevo, así, huevo, está y chido. si no sale así, no hace No, está colaboraciones. chido, güey, la neta. Sí opino así, no tan extremadamente, porque me ha pasado que hay veces que hay como luego tienes que pasar por unos baches medios complicados así al hacer música para ya luego entrar al flow state. A mí me ha pasado. Sí, Me ha pasado que hay unas ideas que digo, ¿cómo abordo esta pinche idea? Y luego ya sí, cuando, eventualmente llegas, ajá, pero te tardaste. llegas, te tardas, pero ya cuando ya dices, no mames, qué bien que sí le di. Sí. Porque sí, a mí me ha pasado mucho eso. También, o sea, no todo es que siempre vas a tener flow state. No, eso sería lo ideal. Pero luego el flow state te lo ganas tú como que ujú. viendo qué onda, qué le puedes hacer tú a una pieza, a una canción, a un arreglo. Y pues hablando de ese, por ejemplo, de eso, cada productor que encuentra como lo que le activa ese estado, ¿no? O sea, Claro. hay personas incluso a las que no les es tan fácil coproducir con otras personas o componer con otras personas y llegar como a ese estado, ¿no? Porque es complejo cuando lo estás haciendo con alguien más, ¿no? Sí, no, a mí, por ejemplo, a mí se me hace más complicado así, o sea, 100%. Con más Sí. personas, ¿no? Sí, a mí sí se me hace más complicado Sí, así. sí, sí, es complejo. Y, o sea, tocando también estos puntos, ahora queríamos hablar sobre un tema que luego platicamos que tiene que ver con el ego, que a veces tenemos los productores, los artistas, más que nada porque todo lo que hacemos pues es un trabajo subjetivo, ¿no? O sea, son ideas subjetivas, o sea, no es un proceso matemático en la que la respuesta a algo es un número concreto, ¿no? O una respuesta concreta, sino para llegar a un resultado hay miles Sí, de muchas respuestas, ¿no? vertientes, muchas Y cuando uno ramas. está produciendo con otra persona, con otro artista o está componiendo, ¿cómo te despegas de esa parte del ego subjetivo del arte, ¿no? De la música, en el que a veces uno piensa de que mi idea es mejor que la del otro, o la que no dejas a lo mejor al otro
expresar otra cosa porque piensas que lo tuyo está mejor. O sea, ¿cómo equilibras eso, por ejemplo, ese proceso? Ese podría ser un buen tema de cierre, a ver. Sí, 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 la verdad es, no manches, yo creo que es algo que pues, yo siempre voy aprendiendo, no es algo que la neta tenga yo nada dominado ni nada de eso. Eh, yo creo, yo la neta no considero, yo sí considero que antes sí tenía el ego más inflado, pero y en cuestión de mis ideas y todo, pero pues sí trabajar con otros artistas y ver que hay otras personas que sí tienen como una perspectiva mucho más distinta, pues como que al final sí, pues sí aprendes como a ceder y luego hasta confiar, ¿no? En otras ideas, o sea, de que también es algo que me pasa viceversa, que hay veces que no me la paso yo bien haciendo una canción con Ale, cuando estoy desarrollando una idea me dicen, esto no, güey, a ver, ni siquiera he terminado de hacer la idea, o sea, de que dame chance, se termina y ya, o sea, yo creo que justo con quien estés colaborando, cuando las ideas chocan, sí tienes que ver cómo puedes llegar a un punto se, en el que se combinen las dos perspectivas. Este, y sí tienes que ceder tantito y confiar. Y luego puede salir muy chido, la verdad. También hay otro caso, que ese es un caso ya como ideal, que ya tienes que estás colaborando con alguien que tiene toda tu misma picture, güey, todo, o sea, de que todas las ideas fluyen y eso ya se trata de, pues básicamente cómo conectas con alguien musicalmente. Eso también es algo súper importante y ya no es tanto de ego, es más de que pues ya cada quien es que estás conectando con alguien que está más afín a tus ideas, a tus gustos, a lo que quieres en una canción. Y creo que es algo que pasa eso de que, de hecho creo que es un término famoso, ¿no? El ego del artista. En este tipo de trabajo creativo creo que es normal que las personas tengan egos y piensen mi idea es mejor y piensen es que este güey está dando ideas que no están tan padres o pasa con compositores, con letristas de que no, es que lo que se me ocurrió a mí está mejor que lo de él. Cómo lidiar con eso es algo que pues sí tienes que estar aprendiendo día a día y solo se va a corregir colaborando con más personas, ¿no? Influye mucho la personalidad de cada quien. Hay personas que son mucho de ceder, otras que son mucho de, al contrario, de dominar la situación, ¿no? ¿Tú qué opinas, Don Eh, Acordes? sí, o sea, sí tiene que ver con eso de personalidad también, o sea, de qué personalidad tiene cada quien. Y pues, simplemente entender que cada quien en su cabeza le pasan por la mente otras cosas, ¿no? O sea, nos gustan diferentes tipos de letras, diferentes artistas, diferentes géneros. Entonces, de pronto, tú puedes escribir de una forma, yo de otra y otro de otra, ¿no? Y Sí. ahí lo complicado es Llegar a un soltar balance también. y agarrarlo. ¿Cómo? Llegar a un balance también es Sí, o complicado. sea, agarrarlo del otro y decir, ok, está bien lo que tú hiciste o está bien lo que yo he hecho o cómo vamos a equilibrarlo. Ujú. Porque a lo mejor tú estás escuchando cómo escribe el otro y a ti no te gusta esa forma de escribir o no te gusta esa Sí. forma de tocar Sí, 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 algo. sí, sí. Y puede ser dentro del mismo género, porque también hay muchos géneros que son muy ambiguos. O sea, si tú dices rock, hay muchos tipos de rock y muchas cosas que se pueden hacer en el rock. En el pop, pues nosotros creo que hemos platicado que creemos que el pop no es un género como tal, ¿no? Ujú. O sea, al pop se le avienta todo lo que suena Popular. como popular o como digerible para todas las personas. Ok, Pero en el sí. pop tienes eh, urbano pop, tienes cosas R&B que suenan más pop. Por ejemplo, ese es un ejemplo que siempre damos de que, no, pues es que para ti, hablando del pop en español, Sin Bandera es pop, pero Michael Jackson también era pop y no suenan para nada al mismo género, ¿me explico? Entonces sí, para eso existen Sí, los son los subgéneros. subgéneros, ajá, O ándale. sea, ahí Para está eso Dua Lipa, existen, ¿no? Y sí, también dices que tienen que ver. para eso existen los subgéneros, pero sí, es lo que dice Jorge, al fin de cuentas todo lo que suene mainstream se lo avientan al pop, Sí, ¿no? Y porque entonces lo luego, pop ya suena digerible, ya o sea, suena... porque luego podríamos hablar de que, no sé, alguna tendencia del urbano que se escucha mucho en México o del regional mexicano. Si se empieza a volver como popular, pues también hay ciertas canciones que entran en el rango del pop, ¿no? Sí, ya lo que suene popular del urbano o de lo mexicano, ya dicen de que, es corrido pop, ¿no? Es casi Ujú. casi. Bueno, no he escuchado ese término, pero Bueno, yo creo que ya va a tampoco, surgir, ¿no? Pero yo es tampoco he que hay, o escuchado. sea, hay corridos a lo mejor que no están tan crudos, sino que son más para el público general, que hasta una señora a lo mejor la ves escuchando
Güey, hasta puede ese ser regional que mexicano. en vez de correos hagan caminaditos, güey. O sea, como correos pero lentos. O trotaditos, ¿no? Gateaditos. Gateaditos. Trotaditos. Entonces, pues, es cerrando ya como con la parte del ego, es... Mira, para cerrar con esa parte podríamos platicar cómo lidiamos con nuestro propio ego y el ajeno cuando Ándale, trabajamos, ándale, por ándale, ejemplo, está cool. entre nosotros mismos. O sea, por ejemplo, Jorge y yo que trabajamos juntos no solo haciendo música para nosotros, sino para otras personas. Tú, por ejemplo, ¿cómo lidias con...? Porque es innegable que todo el mundo tiene, aunque sea poquito, pero todo el mundo tenemos nuestra parte de ego Obvio, hacia lo que obvio. nosotros hacemos. Y evidentemente habrá veces en las que, digo, yo creo que en el caso mío y de Jorge, nos dejamos llevar mucho por lo que hace el otro. Por ejemplo, yo sé que Jorge evidentemente va a hacer mejores ideas de piano, porque pues yo no puedo desarrollar una idea tan complicada a veces como lo llegara a hacer él, o en cuestión de acordes. Pero Jorge también se deja llevar por cuestiones de estructura de una Claro, canción, claro. se deja llevar por... Me deja ya a mí yo grabar el bajo, la guitarra y la batería. Entonces, ¿cómo lidias tú con a veces cuando nos topamos con baches? Porque sí nos topamos con baches, ¿no? Tú, Jorge, ¿cómo lidias cuando llega un punto en el que dices, es que este güey ya se está... Porque yo creo que a veces puede llegar a ser esta palabra. A veces para defender la idea de uno nos podemos llegar a poner tercos con esa idea, ¿no? ¿Cómo lidias tú cuando yo llego a ese punto? Pues creo que dentro de que lo que producimos a más personas no es tan complicado ya para nosotros, Sí. porque ya lo vemos como parte de nuestro trabajo y como un objetivo a cumplir. Entonces nosotros cuando estamos haciendo cualquier trabajo para una persona, simplemente dejamos que si alguno de pronto está inspirado o se sienta al frente, porque aquí donde tenemos el estudio tenemos como el sillón y La silla. la silla. Entonces de pronto si estamos trabajando con un artista, a veces uno se sienta enfrente y el otro se sienta atrás. Entonces pues dejamos que el de enfrente haga como que desarrolle hasta donde diga ya no puedo más. Ujú. Sí. Y ahí va el otro y así, o sea, es como una parte de confianza, También ya ¿no? tenemos un sistema de roles, ¿no? Por ejemplo, Sí, yo me dedico más a la parte de la Los preproducción. roles de canela, ¿no? Sí. ándale. Yo me dedico más yo me dedico más a la parte de la preproducción, el empezar a estructurar, el sacar arreglos al principio, el decir esto aquí así, empezar a hacer capas. Y Jorge, a pesar de que también hace esa parte, pues él termina haciendo la postproducción, ¿no? Todo lo que es Ok, mezcla. sí, sí, obvio. Yo hago más edición, él hace mezcla, él hace máster. Sí, entonces yo creo que por eso, Sí. en ese lado de producir otros artistas, el Lego está muy bien balanceado. Sí, porque pues, es que ahí nos vemos como un equipo, ¿sabes? O sea, ahí no tiene sentido, por ejemplo, de que estemos produciendo un artista y de que yo vea que tú estás enfrente y estás trabajando y estás como inspirado y que yo empiece como a cortarte tu proceso, ¿no? Sí. O sea, digo, no, pues yo confío en ese güey, que él Mm. empiece, o sea, empieza hasta donde tú digas ya no puedo. Creo que ni siquiera nos lo cuestionamos. Cuando llega ese punto no creo que haya como una envidia de decir, No, este güey está en el flow state, ¿no? sí, Yo no, o también sea, quiero, voy a quitarle el spot. a O sea, menos que o sea, yo Oigan, esté pero escuchando, para proyectos personales. Ajá, o sea, ahí sí es pasar por distinto, eso. güey. Ajá, que... En Melier, de hecho, hubo un punto en el que al principio todo era como muy bonito, estábamos explorando sonidos que estábamos encontrando juntos y así. Y llegó un punto que era un punto. Es que dije punto con la nariz tapada, güey. un puto. Sí, Ese polo, güey. Llegó un punto en el que topamos un bache en el que teníamos cada quien sus propias ideas de cómo desarrollar las canciones y ya no estábamos tan de buenas como para aguantar bueno, entonces no necesariamente aguantar, pero al otro, me acuerdo mucho que había días en los que era de que, güey, esta letra no me gustó, hay que cambiarla, pero a mí sí me gustó y te lo juro que era pero a mí no, pero a mí sí. Pero a mí no, pero a Sí, mí sí, no, yo he pero a mí estado no. ahí. He estado Sí, ahí güey, un sí, chorro. obviamente llega, es parte de la convivencia y sobre todo cuando lo haces tan constante como lo llegamos a hacer Jorge y yo. Claro. Pero tú, cómo lo viviste ese momento? Pues sí, o sea, es como, creo que en una banda tienes que encontrar un punto en común. O sea, cada quien tiene que tener sus gustos, pero también tienes que tener un punto en común. Si no tienes un punto en común, Sí, no, pues, no, ¿a dónde ¿para qué vas, güey? colaboran, güey? O sea, exacto. ¿qué haces Entonces, ahí, güey? Casi, nosotros tenemos gustos de música distintos, maneras Sí. distintas también de escuchar música, Sí. hábitos distintos de hacer y escuchar música también, pero Ujú. tenemos un punto en el que convergemos, ¿no? Sí. O sea, porque como dice Paco, tú eres más rockero y a mí me gusta más el pop, pero luego hay un punto entre esas dos cosas
que nos gusta a los dos, ¿no? Sí. Que hemos encontrado como, no sé, o sea, Daft Punk nos gusta muchísimo a nosotros dos. Ajá, entonces ¿Ya? quedamos en que a ambos nos gustaba El Dick. Sí. Daft Punk. O sea, es que también a veces, ¿no? Sí, llegamos a un punto en el que encontramos bandas en común como Daft Punk, eran banda Los Chinos, Banda. Parcels. Parcels, fue como que yo creo que el punto en el que decidimos cambiar el sonido y que por fin sabíamos a dónde queríamos cambiarlo. La Emperatriz. Ujú, y ya últimamente sea- hemos estado incursionando más en el indie. El otro día yo empecé, digo, ya la conocía, pero no había escuchado tanto su material. Me puse a escuchar el álbum de Clairo, se lo enseñé a Jorge, que también le gustó. Sí, me Entonces gustó como que mucho, últimamente güey. andamos buscando más. Sí, yo la vi en el Indie. Corona, la amo. Sí, ese tipo de artistas que tienen como un concepto, güey, está bien chido. O sea, Entonces, ahora podríamos decir que hemos llegado a un punto en un balance, ¿no? Ya. sí, pero por ejemplo, apenas vamos a desarrollar ese sonido. Ah, porque bueno, en venimos cuanto al de- sonido, pero venimos del ego. Ah, sí, En sí. el ego ya creo que ya quedó balanceado, ya es más como de que ya se volvió más una colaboración. Yo creo que hubo un punto en la convivencia en el que era de mucho choque, de que cada quien quería no necesariamente querer sobreponerse al otro, pero más bien como sí querer mantenerte haciendo más. No sé si me Sí, explico sí, con sí. eso. Pero ya llegamos a un punto en el que ambos decidimos confiar, supongo. Bueno, no sé cómo lo ves tú. Sí, 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 o sea, sí. Y aparte, pues encontrar algo que nos gusta a los dos. No sé, eso es Sí. clave. Porque al principio hacíamos algo más pop. O sea, Sí. pop que se parecía mucho a lo que ya han hecho otros grupos o solistas Sí. de los 2000 y cosas así. O sea, producciones más clásicas, tanto en estructura como en Sí. instrumentación, sonido. Y era porque, por ejemplo, yo había crecido con mucho ese pop. Sin embargo, pues también, o sea, también ya no era lo que yo estaba escuchando. Ujú. Tú, te digo, eras más como del rock. Entonces, pues, estuvo bien para empezar, pero tampoco era como el sonido en el que nos queríamos quedar, ¿no? Sí. O sea, y ahora creo que coincidimos en que queremos hacer algo mucho más indie. Ujú. O sea, que, bueno, lo indie a veces tiene sus tintes pop también, ¿no? Sí, Pero- sobre todo el que hacemos. Sí, pero pues sí, o sea, más tirado hacia lo indie que a que suene una producción más clásica, ¿no? Y eso se logra con, pues desde cambiar estructura de las canciones hasta con instrumentación. Yo Sí. era de utilizar mucho piano simple, o sea, un piano, un gran piano, un sonido de gran piano y ya. Un Prantgiano. Y ahorita, exacto, y ahorita ya los pianos que utilizamos en nuestras canciones ya están como, Sí. ya traen efectos, o sea, los tuneamos, les ponemos como cosas más extrañas. Un huevo. Oye, Eso Paco, me ¿y gusta. tú cómo lidias con el ego cuando te topas con... Es que justo tenía esa duda, porque estaba diciendo, es que yo creo, ya no sé si es ego o que soy un mamón. O sea, que a mí me pasa que, y pues la neta, sí, abiertamente digo, o sea, que me pasa súper mega seguido, que alguien saca una idea y me gusta. Digo, no, o sea, se me pudo haber ocurrido algo más chido, la neta. Y digo, bueno, hay que dejarlo, está bien. Porque sí me gusta como que igual llegar a esos puntos y de confiar, porque te digo que estoy más en eso. Ujú. Pero sí me ha pasado varias veces que, ok, por ejemplo, no sé, alguien sacó un arreglo de guitarra, está muy chingón, pero creo que se me pudiera haber ocurrido uno más chido. Y me ha pasado, y también, y hay muy pocas veces que me ha pasado que si alguien saca una idea y digo, no, a huevo, está verguísima. Y pues no sé, o sea, no sé si eso se llame ego, güey, Bueno, probablemente sí, ¿no? pues no sé, o sea, porque como que no lo veo desde, es que fue mi idea, No, me vale, ajá. me vale madre si es mi idea, güey, o sea, mientras la idea se diga, no mames, está verguísima, como que ya digo, Sí, a huevo, creo que a eso huevo. tiene que ver con lo que estábamos platicando en un inicio, que cada persona en su cabeza es un universo distinto. Y entonces en tu cabeza para ti suena mejor lo que tú sacas, pero tal vez no desde una cuestión del ego, sino que a tus gustos es lo que más Claro, le claro, acomoda. sí, te digo, sí te digo que sí, no es de ego, pero sí como que mis gustos los tengo muy claro y si algo no me gusta, sí digo, o sea, como que sí, pero también ha pasado al otro lado de la moneda, ¿no? Que alguien saca una idea que se me hacía X y luego se desarrolla y luego ya le meto yo algo y Mm. luego ya le metemos las dos partes algo, güey. Y es, la madre, sí está bien chingón, o sea, también se ha pasado eso también. Ok. Que es la razón por la que igual ya, pues sí considero que sí
sí he empezado a confiar más, y más en gente que confío, ¿no? O sea, de gente con la que he colaborado, por ejemplo, con ustedes, y así con otros amigos, güey, que ya conozco, que ya sé con qué hacen, Sí. o sea, sí me ha llegado a pasar eso también, que eso es como, ¿cómo se dice? A happy accident, ¿no? Así como que Ajá. ese Ok. tipo de cosas, que la neta sí está muy chido y sí te dan una perspectiva de que, pues mira, cabrón, no, hace lo que pensás no era lo mejor, esto suena más chingón, Sí, sí te ha suena llegado. más chingón así que con tu idea principal. Y sí me ha pasado eso, güey. Y le te digo, a mí me da gusto, nunca digo, es que no fue mi idea y no sé qué. Eso, la neta, me vale madres. O sea, sí creo que, sí soy bien, básicamente sí soy bien mamón, güey, pero mientras la rola para mí suene chingona, o sea, No te a mi importa que no sea tu perspectiva, idea. me vale más que sea mi idea, o sea. Ok. Entonces sí podríamos hablar de que no es tanto el ego, sino que en tu cabeza ya tienes muy claro qué tipo de cosas te gusta, qué no te gusta. Y mientras te guste, no te importa si lo saca alguien más. Sí, o sea, sí, no sé hasta qué punto sea ego eso o gusto Pues personal, ¿no? O ya sea, tendríamos que preguntarle a un psicólogo. ándale. Sí. Pero bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el episodio 2. Hoy tuvimos de invitado especial a Franquijas o Paco para los amigos. Con gustazo, güey. ¿Cómo te podemos encontrar en todas las redes sociales? Como si me sigues eres gay. No, no es cierto. De repente tienes un buen de seguidores, ¿no? No. Franquijas. Ahí. @Franquijas. Ajá, @franquijas, perdón. Sí, ahí en Instagram estoy como franquijas, igual en todo, la neta. En Spotify también Sí, en tienes tu Spotify perfil. igual. Tengo también un proyecto aparte que se llama Alex Gómez, que es de música electrónica. Ahorita pues, estoy viendo qué hago con mi identidad, pero sí. O sea, te vas a volver ya ahora sí gay. Ya, Ok, ya toca. No, Este, no binario, ¿no? ok. pero sí, güey, fue un gusto, la neta, buena Sí, platiquita. sí, y, estuvo chido. y pues esperamos tener otras, ¿no? Sí, ya tendremos más. Pues bueno, esto fue Líbano. No, nosotros no somos Líbano. O sea, somos Líbano 402. Esto fue 402 Hz. Gracias por escucharnos y llegaron hasta acá. Nos pueden encontrar a nosotros como @Líbano 402 o @Líbano_402. Y Eso sería todo. Se imprime.